Punto 1. El absolutismo y su práctica de gobierno. La monarquía era la forma de gobierno que predominó en Europa desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, desde mediados del siglo XVII, siguiendo el ejemplo de Luis XIV. En Francia se fue imponiendo un tipo de monarquía, la monarquía absoluta, en la que el rey tenía en teoría todos los poderes del Estado sin limitación. 1.1. La monarquía absoluta y sus límites. Los reyes absolutos dirigían personalmente la política y la acción del gobierno sin necesitar el consentimiento de las asambleas representativas. El término absoluto solo resultaría apropiado para ciertos estados de reducida dimensión, donde la acción directa del gobierno del monarca era posible. Dinamarca, Portugal, Saboya-Piamonte. En el resto de Europa, las grandes monarquías disponían de un poder restringido basado en la cooperación o en el consentimiento con los poderes locales y los grandes señores. 1.2. La práctica de gobierno absoluto. Para gobernar eficazmente, los reyes hicieron dos cosas. Los reyes absolutos crearon nuevos funcionarios con el objetivo de asentar su poder a nivel local. Por eso, los reyes tenían que buscar la alianza de los poderosos, sobre todo de la nobleza, y a fin de quienes tenían realmente el poder tomaran decisiones. Asimismo, se mantuvo el sistema fiscal, por lo que la nobleza y el clero siguieron sin pagar impuestos, ni tan siquiera la justicia era impartida exclusivamente por el rey. El gobierno estaba obligado a proteger a la población y sus propiedades, imponer orden y administrar justicia. 1.3. El despotismo ilustrado. Durante el siglo XVIII, la mayoría de los países europeos se habían impuesto monarquías absolutas. Para conseguirlo, plantearon una política de reformas basadas en las ideas de una corriente filosófica nueva, la Ilustración. Por eso se habla del despotismo ilustrado, cuando nos referimos a las monarquías absolutas del siglo XIX. Las políticas de reformas atacaron a varios frentes. Por una parte, se siguió intentando reforzar el Estado, centralizar la administración, profesionalizar el ejército y reducir el poder de los parlamentos y otras administraciones. Pero ninguna de estas reformas alteró la base del antiguo régimen. Punto 2. La ilustración y crítica del antiguo régimen. La etapa final del antiguo régimen en el siglo XVIII se caracterizó por la adaptación y el desarrollo de una nueva forma de pensar y ver la realidad social. Su idea básica residía en el uso de la razón y la libertad. 2.1. Las bases del pensamiento ilustrado. El predominio de la razón, la crítica, rasgo de la sociedad, la cultura o la religión que se oponía a la razón, la defensa de la autonomía del poder civil, la tolerancia religiosa, un elevado interés por la economía y el progreso material, la educación y el interés por las ciencias experimentales. El filósofo Kant crea la ilustración como medio de emancipación del ser humano para que saliera de su minoría de edad. Fue una actitud global que postulaba una concepción de la vida cuyo centro era el ser humano. La felicidad aparecía como el gran objeto alcanzable por cada ser humano como individuo y como ser social en perfecta armonía. Las bases sociales de la Ilustración se hallaban en las clases educadas: aristócratas, sacerdotes, médicos, funcionarios, militares, abogados y comerciantes. El grupo que protagonizó este cambio ideológico lo formaban los filósofos. Así se llamó en Francia el grupo que llevó a cabo la gran obra de la enciclopedia, y a otros ilustrados y destacados. 2.2. Origen y expansión de la Ilustración. La Ilustración se inició en el periodo de 1680 a 1730 en Inglaterra y las Provincias Unidas. Desde mediados del siglo hacia 1750, su expansión se realizó por toda Europa y Francia se convirtió en el centro de esa difusión del ideario ilustrado. Fue la época del reformismo ilustrado, situado en 1760 a 1789. 2.3. Los grandes pensadores ilustrados. John Locke, pensador y filósofo inglés, ejerció una gran influencia en el pensamiento político, social y religioso de la Ilustración europea. Su obra fue el fundamento del liberalismo político. Criticó el absolutismo y defendió el derecho de la rebelión frente a la tiranía. Pensaba que el poder debía dividirse, unos debían aprobar las leyes y otros deberían gobernar. 2.4. La enciclopedia. En Francia se formó un grupo de filósofos que se definieron por su actitud crítica, su vocación pedagógica y su vinculación con el mundo real en el que vivían. La enciclopedia o diccionario razonado de las ciencias, de las artes y de los oficios vio la luz en 1751. Sus directores fueron el matemático James Leron de Alembert y el filósofo Denis Diderot. 2.5. El pensamiento político ilustrado. Montesquieu. De origen noble, era un administrador de las instituciones británicas. Su obra fundamental fue El espíritu de las leyes. Para Montesquieu había tres tipos de gobiernos: republicanos, monárquicos y despóticos. Para evitar el abuso de poder, defendió la división de poderes, siguiendo el modelo inglés. Voltaire.
ha sido considerado como el más genuino pensador de Ilustración francesa, admirado en vida por toda Europa. Era especialmente enemigo del fanatismo, la intolerancia y la superstición religiosa. Rousseau, sus teorías sociales, políticas y educativas se hallan en 5 trabajos fundamentales: los discursos sobre las ciencias y las artes, los discursos sobre el origen y fundamentos de la desigualdad entre los hombres. En el contrato social defendió que el ser humano es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe, convirtiéndolo en un ser insolidario. Por ello, las personas establecen una ley de obligado cumplimiento que regule la convivencia social y ceden su soberanía a un poder superior.